y la química mental hace magia. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Mándame Xuan Hei, de la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Citó el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann Hei visitó al director de la Ópera de Viena para que hiciera una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de rechazar un vistazo a la desgarbada y provemente vestida muchacha, exclamó nada cordial, con esa cara y sin ninguna personalidad, y cómo esperar tener éxito en la ópera. Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. El director de la Ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto. Sabía poco del poder del deseo, cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el error de condenar al genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios enfermó, se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operar. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil: "No se preocupe, jefe. En pocos días habré salido de aquí". Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo: "No lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte". Creo en el poder del deseo, respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a los hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, como sirviera del miedo para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin oído. ¿Cómo puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los siguientes de este libro, mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado. La naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible, ni acepta el fracaso como realidad. Y aquí nos enseña el autor, ¿no? El deseo, de que el deseo puede romper esos puentes. Todo va a depender de nosotros. Y ahora pasando aquí en el otro punto, no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Y entramos al capítulo 3, el día de hoy, la fe. Y empezamos visualización y creencia en la consecuencia del deseo, el segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas.
Cuando se mezclan las tres, tiene el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y ahí se transforma en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Tenemos un planeamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo, en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente, a través del principio de autosugestión. Otros lo dicen hipnosis, meditación profunda, meditación guiada. Como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo y ello actuará en esa creencia, que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad una vez que haya dominado los 13 principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de esos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto que le dé más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en el contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetitivamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. En la relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente física o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos, mezclados con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que han mezclado con la fe, sino con los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas. Puede alcanzar el subconsciente a influir en él. Y aquí podemos ver, ¿no?, que realmente
estando en ese ambiente, todo va a depender si estas emociones son positivas o negativas. Entonces eso nos hace también reflexionar que cada vez que estamos sugestionados por algo, va a repercutir en nuestro subconsciente. Entonces ahí nos remarca que nosotros somos los dueños y creadores de esos pensamientos, de esas autosugestiones, que lo podemos ver, ¿no? A nuestro alrededor, en nuestro ambiente. Y continuando, nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado infortunio o mala suerte. Y ya el autor nos, nos comenta, nos menciona que no hay mala suerte y que esa suerte es por nuestro accionar. Como nosotros accionamos, es el resultado de lo que nosotros queremos ver, de nuestro esfuerzo. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de algunas fuerzas extrañas que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esas creencias negativas que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Y escuchamos muchas personas que no tienen, que en realidad, y se escuchaba cuando, bueno, tomando un ejemplo del país de Venezuela, cuando decía, hay mucha gente empobrecida que sí, realmente pasó, eh, pero había también, no, podrían haber posibilidades de poder tomar esto como una ventaja. Pero algunos se quedaron hundidos en eso de que yo soy pobre, que me tienen que ayudar. Entonces, ahí también nos hace ver cómo podemos ver nuestro ambiente, nuestro alrededor y qué es lo que pasa en este momento. Este es un momento apropiado para sugerirle de nuevo que usted pueda beneficiarse, transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción a su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dijera a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya hubiese en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé a un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente. Y aquí quite importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental, conocido como fe. Una mente así dominada puede, voluntariamente,
dar al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. Y vamos a continuar con el otro punto bastante importante, que es la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, perdón, durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no ha logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión en un lenguaje. Voy a parar un poquito acá acerca de la autosugestión que nos conversa el autor o nos transmite el autor. ¿Sí tienen claro la autosugestión? ¿O hay por ahí una pregunta? ¿Cómo podemos autosugestionarnos? Como que a veces la palabra, ¿no? ¿Cómo yo me autosugestiono? Buenos días, Alejandra. ¿Podrías explicarnos con algún ejemplo? Ah, Oprah creo que la habían puesto de ejemplo y otros también personajes. Ellos se autosugestionan haciendo la meditación. Llegan a un estado donde tienen una relajación, donde solamente piensan en un punto y se trasladan a que su cuerpo se relaje. Esto se puede hacer mediante la oración, mediante la meditación e inclusive en los párrafos de la Biblia hay muchas formas que Jesús nos enseña. Uno de los capítulos que justamente se les había puesto en Word aquí, no sé si se ve, ¿no? Cuando en estos párrafos Jesús manda no sé si se ve, se comparte. Todas estas de aquí son cuando Él dice que nosotros debemos orar, realmente son como unos mantras. Porque aquí, por ejemplo, dice, amado yo sea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En realidad, hay muchas partes de la Biblia que no solamente te habla, eh, te hace que tengas esa fe, esa convicción de que no lo ves, pero que tú lo sientas, ¿no? Y no solamente habla de la salud, nos enseña hasta cómo guiar a los hijos, nos enseña cómo prosperar, eh, ¿no? El deseo de realizarlo, el deseo. Y estos versículos, realmente, y muchos de los versículos son mantras que a veces nos regala la Biblia. Sin embargo, en la Biblia no te explica realmente qué es, ¿no? Directamente, ¿no? Metafóricamente sí, por eso que a veces es de acuerdo a cómo, qué parte a ti te llega, ¿no? Cuando decimos qué parte te ha sonado, qué parte te sientes identificado, ¿no? Y acá también dice, ¿no? Por lo tanto, o en Marcos 11, que lo pueden buscar, por lo tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, cree que lo recibirás y os vendrá. Este versículo muestra la importancia de la fe para recibir bendiciones y prosperidad. Entonces hay muchos párrafos de la Biblia que lo puedes hacer cuando haces la meditación o cuando te llegas en esta, se va a bajar la batería, haces la autosugestión, ¿no? Llegas a ese momento donde encuentras la paz y la tranquilidad, y te relajas y controlas tus emociones, ¿no? Controlamos nuestras emociones. Cuando nosotros controlamos nuestras emociones, entonces
llega la autosugestión. Ingreso en mí mismo, en mi ser, porque acuérdense que estamos y siempre hemos dicho, soy la creación de la perfección, soy la creación de lo divino, de Dios, ¿no? De alguien perfecto, ¿no? Entonces, eso quería compartirles por hoy. Espero, señora Alicia, que haya aportado con su pregunta. Sí, gracias, Alejandra. Mm. Y algo que también nos comenta el autor aquí es el voluntario. Ustedes están aquí por ese compromiso, pero es voluntario, porque tú quieres aprender, porque nosotros estamos acá para compartir, ¿no? Pero todo nace de lo voluntario. Yo voy a realizar algo donde lo hago con mucho amor, que lo hago voluntariamente. Inclusive las personas que asisten o comparten, que comparten gracias, Señor, que comparten la palabra, ¿no? Realmente, bueno, hay de todo en realidad, ¿no? Hoy en día hay de todo. Pero lo más importante es nuestro ser interior. Cada vez que quieras realizar algo para ti y a tu favor tuyo, ¿no? Lo haces voluntariamente. Y cuando lo haces voluntaria, sin presión, lo vas a sentir esa emoción. Ay, perdón, no sé, es que como acá, disculpen. Entonces, continuando, de repente por acá hay algún invitado, vamos a, vamos a aceptar. Entonces, para quedarnos aquí, eh, vamos a ir. Entonces, en este punto, para ir ah, repitiendo, la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión, ¿no? Y ahí nos explica, durante todas las épocas las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión, meditación, hipnosis, ¿no? Es un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender. Describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde todavía no existe. Tenga fe en usted, fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da la vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera vez y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se puede analizar con los parámetros de la ciencia. Y nos vamos a quedar aquí, en la página, perdón, vamos a ver, creo que nos hemos quedado en la página 48.